Esto no fue un error, fue una prueba de límites. A las 11 de la mañana, en Minneapolis, agentes de inmigración intentaron entrar por la fuerza a un consulado extranjero dentro de Estados Unidos, no a una casa, no a una calle, a un consulado, un espacio que, por definición, no se toca sin permiso. Y ahí está la contradicción central. Un gobierno que habla de ley y orden quedó acusado de violar una de las reglas más básicas del orden internacional. Si eso suena lejano, no lo es. Porque cuando un consulado deja de ser intocable, ninguna línea es realmente firme. Hoy es un edificio diplomático, mañana es cualquier otro espacio protegido. Y eso te afecta incluso si nunca has tenido problemas con inmigración. Ecuador respondió con una protesta formal. ICE se retiró, pero lo que no se ve en ese titular es lo que pasó alrededor, lo que quedó grabado en video y lo que revela sobre cómo está cambiando el poder en la práctica. Y aquí es donde la historia deja de ser simbólica y se vuelve peligrosa. Lo que ocurrió en Minneapolis no aparece de la nada. No es un episodio aislado ni un exceso puntual. Según el propio comunicado de Ecuador, el intento de ingreso ocurrió alrededor de las 11:00 a.m. y fue detenido solo porque funcionarios del consulado intervinieron de inmediato y activaron los protocolos de emergencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese detalle importa, porque muestra que no fue una visita informal ni una confusión burocrática. Fue una acción que obligó a un Estado extranjero a responder oficialmente. Aquí está el encuadre real. Mientras agentes federales buscaban a personas ecuatorianas en la ciudad, algunas de ellas se encontraban dentro del consulado cuando ICE intentó acceder. No estamos hablando de una oficina cualquiera, sino de un espacio diseñado precisamente para ofrecer protección en momentos de riesgo. Y aún así, alguien decidió probar hasta dónde podía llegar. La pregunta clave no es solo qué intentaron hacer, sino por qué pensaron que podían hacerlo. ¿Fue una orden clara, una interpretación agresiva o una señal de que ciertas líneas ya no se consideran líneas? Porque cuando ese cálculo cambia, todo lo demás empieza a moverse con él. Aquí viene el primer punto que cambia la lectura completa del caso. No fue una entrada consumada, fue un intento detenido en el último segundo. En el video captado en el lugar, se escucha a personal del consulado decir claramente, "Get out. Get out of here", mientras un agente de ICE intenta avanzar y es bloqueado. Ese momento importa más que cualquier titular porque confirma dos cosas al mismo tiempo: que hubo intención de ingresar y que solo la resistencia directa lo impidió. Según el comunicado oficial de Ecuador, el agente intentó entrar a las instalaciones del consulado y la entrada fue evitada inmediatamente por funcionarios consulares, activando protocolos de emergencia. Ese lenguaje no es casual, es diplomático, preciso y deliberado. No habla de un malentendido, habla de un riesgo real. Ahora, fíjate en lo que no aparece. No hay ninguna afirmación de que ICE tuviera autorización. No hay mención de una orden judicial. No hay explicación pública de por qué ese agente pensó que podía cruzar esa puerta. Y cuando una acción así ocurre sin una justificación clara, la pregunta ya no es legal, es estructural, porque esto no termina en esa puerta. Después de ese momento, la situación no se calmó, se expandió. Mientras el intento en el consulado ya había sido frenado, comenzaron a circular otras imágenes desde distintos puntos del país. En Baltimore, Maryland, se filtró un video desde el interior de un centro de detención de ICE en 31 Hopkins Plaza. En las imágenes se observa a unas 50 personas hacinadas en una sola celda, sin camas y sin baños visibles. No es un reporte escrito, es video. Es gente real, en un espacio cerrado, mirando a la cámara. Casi al mismo tiempo, en Texas, en el centro de detención de Dilley, abogados intentaron acceder a ver a sus clientes y se les negó la entrada. Legisladores también fueron bloqueados. Desde el exterior se escuchaban gritos y llantos pidiendo ayuda desde dentro de las instalaciones. Cuando un dron sobrevoló el lugar, se vio a los detenidos vestidos de manera uniforme, formando filas. Una escena que varios testigos describieron como ghoulish. Esto es lo que marca la escalada. Ya no es un solo acto cuestionable.
Es una secuencia, un intento de entrada a un consulado, centros cerrados a la supervisión, imágenes que no deberían ser normales, pero empiezan a repetirse. Y cuando lo excepcional se vuelve rutina, el sistema ya se movió a otro nivel y entonces todo empezó a acelerarse al mismo tiempo. En Minneapolis, periodistas que documentaban operativos de ICE comenzaron a describir la zona como un campo de guerra. En video grabado por Status Scoop se ve a agentes de la patrulla fronteriza disparando municiones menos letales a corta distancia contra reporteros claramente identificados. No es una acusación verbal, es una escena en cámara. Armas levantadas. Disparos. Periodistas retrocediendo mientras siguen grabando. Días después, el 25 de enero, otra grabación muestra a una reportera siendo empujada al suelo por agentes federales. Luego, gases tóxicos. Se la escucha decir "no puedo respirar" mientras otros periodistas intentan sacarla del lugar. Todo ocurre rápido, sin advertencias largas, sin espacio para negociar, solo fuerza y movimiento. Y mientras eso pasa en la calle, dentro de los edificios se forma otra respuesta. Un grupo nacional de fiscales locales anuncia la creación de una coalición para documentar entradas sin orden judicial, detenciones ilegales y tácticas coercitivas. Están guardando registros, nombres, fechas, preparándose para actuar dentro del plazo legal. Esto ya no es control, es fricción por todos lados. Y la pregunta inevitable es, ¿qué pasa si esto no se detiene aquí? Aquí es donde esto deja de ser una noticia lejana y se vuelve personal. Porque mientras todo esto ocurre en comunicados, videos filtrados y calles acordonadas, la consecuencia real cae sobre personas comunes. Gente que iba a una cita legal y terminó encerrada. Familias que no saben dónde está alguien porque un centro no permite visitas. Abogados que llegan con credenciales y son rechazados sin explicación. No por una orden judicial visible, sino porque alguien decidió cerrar la puerta. En uno de los videos se escucha a personas dentro de un centro de detención gritar "Let us out". No están discutiendo política, están pidiendo salir. En otro momento, un agente le dice a un observador legal, "If you raise your voice, I'll erase your voice". No es una metáfora, es una advertencia directa captada en cámara. Y si piensas que esto solo afecta a otros, fíjate en quienes terminan ahí afuera. Periodistas, abogados, ciudadanos, vecinos. Personas que no planearon involucrarse, pero lo hicieron porque el sistema los empujó. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque esa sensación es exactamente como empiezan los cambios que nadie cree posibles. Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque ya no se trata de indignación, sino de mecanismo. Nada de esto funciona solo por exceso de fuerza, funciona por incentivos, por presión desde arriba y silencio alrededor. Cuando agentes actúan rápido, sin dar explicaciones públicas y aún así no enfrentan consecuencias inmediatas, el mensaje es claro: avanzar primero, justificar después. El sistema premia la acción, no la cautela. Observa el patrón. Intentos de entrada sin autorización. Centros cerrados a abogados y legisladores. Uso de fuerza contra periodistas. Lenguaje intimidante frente a observadores legales. Cada elemento por separado podría explicarse. Juntos forman algo distinto. Un entorno donde el riesgo se desplaza siempre hacia el que está afuera, nunca hacia el que ejecuta. Y aquí está la parte que casi nadie dice en voz alta. Esto no requiere una orden explícita para extenderse. Solo necesita normalización. Cuando suficientes actos excepcionales no generan freno, el sistema aprende que puede empujar un poco más la próxima vez. No es caos, es ajuste fino del poder en tiempo real. Y cuando ese ajuste ocurre sin supervisión efectiva, el siguiente movimiento ya no es una sorpresa, es una consecuencia en formación. A partir de aquí, el futuro deja de ser abstracto y empieza a tomar forma. Hay dos trayectorias posibles y ambas ya están en movimiento. En una, la presión sigue aumentando. Más operativos rápidos, más espacios cerrados por seguridad, más decisiones tomadas en segundos, sin explicación pública. Las imágenes se vuelven más comunes y con eso menos impactantes. Lo que hoy provoca alarma mañana se convierte en ruido de fondo, no porque sea aceptado, sino porque se vuelve frecuente.
En la otra trayectoria, la fricción escala en sentido contrario. Las protestas crecen, las grabaciones se multiplican, los registros que hoy se están guardando empiezan a usarse, demandas, investigaciones, audiencias, no como un estallido inmediato, sino como una acumulación lenta que de pronto se vuelve visible. El sistema no colapsa, pero se traba. Lo inquietante es que ninguna de estas rutas depende de un solo evento decisivo. Dependen de inercia, de cuánto se empuja antes de que alguien frene, de cuántas veces se cruza una línea antes de que deje de parecer extraordinario. Y lo más revelador es esto: el próximo movimiento no va a anunciarse. Ya se está preparando en silencio. Todo esto se puede resumir en una sola idea incómoda. No se trata solo de inmigración, ni de un consulado, ni de un operativo mal ejecutado. Se trata de qué ocurre cuando el poder empieza a moverse más rápido que las reglas diseñadas para contenerlo. Cuando las líneas existen en el papel, pero se prueban en la práctica. Y cuando cada prueba que no recibe consecuencias se convierte en permiso implícito para la siguiente. El intento de entrada al consulado no fue el centro de la historia. Fue la señal, las imágenes desde los centros de detención, los periodistas empujados, las amenazas grabadas en cámara, las protestas creciendo. Todo eso forma parte del mismo bucle. Un bucle donde la pregunta ya no es ¿esto es legal?, sino ¿quién va a detenerlo y cuándo? La razón por la que esto importa es simple. Estos cambios no suelen anunciarse con un momento dramático único. Avanzan en fragmentos, en escenas aisladas, hasta que un día, mirando hacia atrás, queda claro que el terreno ya no es el mismo. Y esta historia todavía no ha llegado a ese punto final. Si quieres entender lo que viene después y por qué este patrón no termina aquí, asegúrate de seguir el canal, porque lo que se está formando ahora va a definir la siguiente fase de esta crisis.